Bueno, como acaban de escuchar ese tema, esa fue una canción que el Señor me regaló hace muchos años atrás, cuando empezó, yo diría que la bendición. Hace, como les comentaba al principio, yo llegué acá el año 99 y la verdad mi vida estaba totalmente desordenada, con muchas complicaciones. Y mi líder, Olger, con mucha paciencia, y como muchos de repente se ríen cuando yo le digo que era un poco duro, y él me decía, cámbialo por severo. Y bueno, él tuvo paciencia y en todos esos años me enseñó del Señor. Y yo doy gracias al Señor por la vida de Olger, que fue realmente para mí más que un pastor, más que un líder, fue un papá, un amigo, un consejero. Cada vez que yo estuve en conflicto, siempre le estuvo para darme el consejo acertado. Y él siempre me sacaba a colación que cuando nosotros empezamos esta vida en Cristo, pasaron alrededor de unos 12 o 13 años con Tatiana, mi esposa, que la mayoría conoce. Y esos años fueron de mucha necesidad, de todo tipo. Nosotros veníamos en conflicto y nos costó poder tomar el ritmo de lo que significaba vivir una vida de pareja. Ambos veníamos con primero tal vez una enseñanza del mundo. Yo estaba a cargo de mucha gente y mandaba, y mi esposa igual. Entonces cuando nos encontrábamos en la casa, habían conflictos, ¿no es cierto? ¿Quién manda a quién? Hasta que Olger nos empezó a enseñar cómo el Señor tiene que hacer la vida en parejas. ¿Cómo es el matrimonio? Nosotros llegamos conviviendo con mi esposa. No estábamos casados. Y Olger en esa oportunidad, yo le dije, bueno, yo quiero arreglar mi vida y mi esposa igual. ¿Cómo lo hacemos? ¿Voy y anulo mi matrimonio? En ese tiempo todavía no existía la ley de divorcio en Chile. Y él me dice, no. Si tú haces eso, Richard, estás mintiendo. Tienes que esperar la ley de divorcio. Cuando llega el año 2011, 2012 por ahí, se produce esta ley, yo me divorcio y luego Olger nos casa. El año 2013 nos casa Olger y a partir de ese minuto hubo todo un cambio en nuestra vida. Después de haber estado durante 12 o 11 años orando al Señor, de rodillas con mi esposa. Por eso lo importante que uno tiene que tener en el corazón que Dios tiene el control de todo. Y en los tiempos son los tiempos de Él y no los tiempos nuestros. Nosotros esperamos esa cantidad de años, pero confiados en que el Señor en algún minuto iba, ¿no es cierto?, a llegar su bendición. En mi corazón siempre hubo esa pasión por el Señor, que lo aprendí de Olger, y esa pasión y ese amor que tenía por el Señor de no equivocarme en el camino que iba a seguir. Mi esposa igual, mis hijos siguieron el mismo camino hasta el día de hoy, y eso nos ha hecho hoy día que el Señor nos ha bendecido. Y eso es lo que les quiero contar hoy día, mi experiencia y mi testimonio, cómo el Señor trajo esa bendición. Esto, ¿no es cierto?, lo que vamos a compartir pantalla. Camino a la victoria, se llama esto, ¿no es cierto? Y ahí hay un versículo, Josué 14, 12, que dice, ¿no es cierto?, ese versículo, dame la montaña que el Señor me prometió. Lo que yo les comentaba que en un principio, cuando nosotros llegamos al Señor, yo en mi corazón ya había eso que el Señor me había prometido, que en algún minuto Él me iba a bendecir. Y me iba a bendecir con algo grande. Y yo tenía en mi corazón ese pensamiento. Y decía, Señor, pero ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esto? Y oraba, todos esos 12 o 13 años con mi esposa.
y no llegaba. Hasta cuando nosotros arreglamos la situación ante la presencia del Señor, pudimos lograr llegar a esto que es una maravilla en el Señor. Esto que nosotros le hemos llamado, ¿no es cierto?, camino a la victoria. Este camino a la victoria fue realmente impresionante cómo el Señor cambió toda una historia en nuestras vidas y en un corto tiempo transformó nuestras vidas en lo que nosotros hoy en día estamos viviendo. Una bendición que nos permite poder estar tranquilos y confiados en que Él es el dueño de todo, no nosotros. Nosotros que lo aprendí también de Olger, que siempre decía, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Entonces uno tiene que aprender a servir al Señor. Porque el Señor vino, ¿no es cierto?, ¿a qué? A servir, no a ser servido. Y uno de Él tiene que aprender, de Jesús, porque Él es, ¿no es cierto?, el autor y consumador de la fe. Esto que nosotros vemos, el camino a la victoria, yo les quiero mostrar algo aquí. ¿Alguien conoce este logo? ¿Sí? Los más, ¿no es cierto?, de edad, por ahí como, ¿ves ahí? Los de pelo blanco. Podemos conocer este logo. Bueno, para los que no lo conocen, este logo era una tienda que hace algunos años estuvo en Chile incluso. Se llama JCPenney y es una tienda que de alta costura y que es una de las tiendas más grandes a nivel del mundo. Y este señor, Penny, que es el dueño de esta tienda, ¿ya?, él reside y vive y es estadounidense. Yo les quiero contar la historia de él porque para que ustedes vean cómo el Señor mostró el cambio que yo tenía que seguir en mi vida. Esta tienda, este señor Penny, me hizo pensar cómo él llegó a tener lo que tenía y cómo lo hizo y cuál era su socio. Porque él un día, y esa es la historia que yo primeramente leí de él, que después vamos a darnos cuenta que no era la historia que yo había leído en un principio, pero que me sirvió para yo hablar con el Señor. JCPenney, si ustedes ven la JC, que para mí en ese tiempo yo había leído la historia, que significaba Jesucristo. Y él era un sastre que estaba quebrado, no tenía nada. El año 30 y algo lo vamos a leer ahí. Y este señor, ¿ya?, cuenta lo que yo había leído en un principio, que él necesitaba que alguien le diera el dinero para poder hacer lo que él sabía, que era sastre. Él tenía solamente el conocimiento, pero no tenía la parte económica. Y el Señor le concedió. Y se transformó en lo que es JCPenney hoy día en el mundo. Entonces, cuando yo leí esta historia, yo dije, Señor, ¿qué tiene este señor que no tenga yo? ¿Por qué, Señor, tú no me puedes dar a mí lo que a este señor le diste? Yo quiero tener eso. Y quiero llegar, Señor, a que tú manejes mis finanzas y manejes el trabajo, mi fuente laboral la manejes tú. Pero quiero también esa sociedad. Y el Señor me regala este logo. Ese logo es mi empresa. JC y Villagrán. Y esto tiene una historia después porque hay algo muy hermoso que se los voy a contar. Cómo el Señor produjo una tremenda bendición en esto. Porque ahí hay un gigante que yo tengo que luchar cuando empieza esta historia en el principio. Y por eso esta canción que escuchábamos. Porque esa canción el Señor me la dio cuando yo iba en camino a una reunión con un gigante en el cual yo iba a ser mi primer cliente. Y era un tremendo gigante para mí que era imposible poder lograr llegar a esa cima. Pero el Señor en el camino, cuando yo iba orando, antes de salir había orado con mi esposa en la casa y voy en camino y yo siempre tengo la radio puesta en la radio Armonía en el auto. Y escucho y empiezo a orar, Señor, dame una señal, ¿cómo voy a presentarme? ¿Qué voy a hacer en esta empresa? Y el Señor me da esta canción. Que esta canción a mí me hizo pensar y dije, Señor, ese gigante yo lo tengo que tomar. De alguna manera yo tengo que llegar a eso. ¿Ya? Y el Señor poco a poco
fue cambiando. Este señor es el señor Jesse Penny, el que ustedes ven aquí. ¿Ya? La Biblia dice, ¿no es cierto?, que hay un versículo que me gusta mucho y que me lo va a leer aquí mi amigo Carlos, Filipenses 4:6. Si todos tuvieran Biblia, sería ideal que lo pudiéramos buscar para que todos lo leamos juntos. Filipenses, y más de algunos se lo sabe de memoria esto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Vamos, Carlito, por favor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, ¿no es cierto? De nada estáis afanosos. Yo no me podía afanar en ese minuto para tener o no tener lo que iba en ese minuto a esa reunión. No sabía lo que iba a acontecer. Yo tuve que, cuando me presenté inicialmente a esa reunión, antes de la reunión tuve que primeramente ir a una licitación. Y la licitación es en esta empresa que yo le voy a mostrar después. Era una licitación que se hace ante notario, se hace toda una estructura. No es llegar y ir y hacerla así tan fácilmente, y donde hay toda una documentación que se exige. Y yo competí con las empresas de seguridad más grandes de aquí de Santiago. Entonces yo no tenía nada que hacer. Primero, no tenía clientes. Era mi primer cliente. No tenía dinero. Y no tenía con qué invertir. Y decía, Señor, ¿cómo llego a ese lugar si no tenía? Pero mi esposa, que siempre ha sido la ayuda idónea, siempre me decía, Richardcito, oremos al Señor. Él tiene que dar la provisión. Y si el Señor te lo prometió, el Señor te lo va a dar. Y fui. Fui a esa reunión con este gran gigante. Bueno, la historia de este señor Penny yo la tengo aquí resumida un poquito para que ustedes conozcan a este señor. Dice que primero no sirve de nada, ¿no es cierto?, preocuparse y dejar que el temor tome control de nuestras vidas. El Hijo de Dios debe siempre recordar que su Padre Celestial está en el control de todo y que prometió proveer todo lo que necesitamos cuando dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Nos está dando una promesa que nunca debemos olvidar. ¿Qué nos dice Hebreos 13:5 si la buscamos ahí? Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Bonito verso, ¿no? Dice, ¿no es cierto? Primero no tener avaricia, ¿cierto? No buscar más allá de lo que uno pueda ser capaz de controlar. Y pensar, ¿no es cierto?, que uno no tiene el control, sino que el que tiene el control es el Señor. Porque Él es el que tiene el control, ¿no es verdad? Y por lo tanto dice, el Señor, nunca te dejaré, ni te abandonaré, nunca. Y eso es nunca, es para siempre, ¿no es cierto? Él va a estar con nosotros en todo momento, en toda circunstancia. Nada de lo que a nosotros nos acontezca está fuera del control de Dios. Y eso es lo que yo he aprendido con todos mis años que llevo hasta ahora en el Señor. Que para mí la tranquilidad está en Él. Pasen cosas difíciles en nuestra vida o cosas fáciles, nosotros tenemos que ser agradecidos en todo. Todo lo que nos ocurra, el Señor sabe por qué lo hace. Y nosotros debemos pensar en eso, ¿no es verdad? Debemos tener claro qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Este señor Penny, fíjese, cuando él se convierte al Señor, cuando él escucha por primera vez, dice que una de las historias de mayor éxito de los Estados Unidos es la de James Cash. James Cash Penny, quien fuera el fundador de la cadena de almacenes que lleva su nombre. La primera tienda se abrió en el año 1902, o sea, hace bastantes años. ¿Ya? Dice este señor, aunque Jesse Penny podía reflexionar sobre su vida y ver con orgullo y placer muchos logros sobresalientes, hay un incidente que sobrepasa a los otros. El señor Penny se refería a ese incidente como los 20 minutos más dramáticos y gloriosos de su vida. 20 minutos.
dramáticos y gloriosos. ¿Cuáles fueron estos minutos? Dice la experiencia que afectó tan permanente y profundamente a Jesse Penny, tuvo lugar en 1930. Poco después de la crisis económica en la bolsa de valores, en 1929, el señor Penny se enteró de que estaba en bancarrota. No tenía un peso. Había perdido todo. O sea, los resultados del colapso, ¿no es cierto?, de la bolsa significaban que sus finanzas se habían desvanecido y que compañía no podía sobrevivir. No había cómo levantar esa empresa. No había por dónde. Estaba completamente quebrado. Entonces, lógicamente, cuando una persona que ha tenido todo un imperio llega a una situación como esta y no conoce al Señor, hay problemas de enfermedad, ¿no es cierto? Empiezan problemas de incertidumbre, decepción, desesperanza, y este hombre con todo eso cae al hospital, enfermo. Porque decía, Señor, ¿qué hago? No le podía decir Señor porque todavía no lo conocía, pero había perdido todo. Y decía, ¿qué hago ahora? ¿Cómo logro salir adelante? No sabía cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice, estaba profundamente deprimido y muy débil, tanto emocional como físicamente. Durmió poco y se despertó convencido de que esa era la última noche de su vida. Escribió cartas de despedida a su esposa, hijos, diciendo que no esperaba vivir para ver el amanecer del nuevo día. O sea, este hombre tiene que haber estado en una depresión inmensamente grande, que lo único que él pensaba que al día siguiente ya no iba a continuar. No iba a continuar. Y estando en la clínica, él, ¿no es cierto?, las cosas que quería decirle, dice, a mi esposa e hijos, entraron principalmente en mi mente. Decía, me levanté y encendí la luz y escribí varias cartas. Por fin estaba lista. La sellé, apagué la luz y regresé a la cama pensando que ahora sí podía dormir. Y no dudaba ni por un momento que cuando amaneciera ya no estaría vivo. Ya no estaría vivo. Después de escribir las cartas, dice Penny, pudo dormir, pero quedó asombrado al descubrir que estaba vivo a la mañana siguiente. Despertarme de nuevo fue una extraña sorpresa. Vagamente sabía que debía haber una razón, observó. ¿Cuál es la razón? La curiosidad, ¿no es cierto?, y desesperación lo llevaron a la capilla, donde se sentó solo y escuchaba la letra de ese himno. Un himno que le cantaban al Señor. Y solamente ese himno, fíjese, cambió la mentalidad y la vida de este hombre. Dice, lo que aconteció en su vida durante esos momentos al escuchar los himnos impresionantes y memorables, el señor Penny dijo, esos breves momentos transformaron completamente su vida. Fue un gran alivio para mi espíritu. Salí de esa habitación diferente, renovado. Había entrado encorvado, con parálisis de espíritu, completamente a la deriva, y salí con la gran sensación de haberme liberado de la esclavitud y de desear la muerte y de sentir las pulsaciones de la vida y esperanza. Había vislumbrado a Dios, dijo. Había visto a Dios. Por mucho tiempo se rumoreó la sigla JC, lo que yo también había primeramente leído, ¿ya? Del nombre de sus tiendas se referían a Jesucristo. Sabemos que no era así, pues eran las siglas de su propio nombre, aunque podemos estar seguros de que Dios fue para él una prioridad en su vida. Y eso produjo un cambio, lo que hoy en día son estas tiendas. Entonces, cuando yo leí todo esto, dije, Señor, yo quiero eso. Yo quiero tener eso, Señor. Pero lo que sí oré en ese minuto, porque nosotros, ya el Señor, Olge me había hecho un desafío de abrir las puertas de mi casa en Quilicura para formar la primera célula. Entonces, habíamos formado la célula y tenía otras actividades dentro del ministerio. Entonces, lo único que yo le pedía al Señor, le dije, Señor, yo quiero tener esto, pero por favor, Señor, por favor,
no me quites estos tiempos que yo te dedico a ti. Que estos sí son los que me dan gozo, los que me dan alegría, los que me dan satisfacción. Y tu palabra lo dice, preocúpate de mis cosas, que yo me preocuparé de las tuyas. Entonces, Señor, tú administra ese trabajo. Y yo quiero seguir en estos tiempos tuyos. Y el Señor dijo sí. Dijo sí. Y yo empecé a trabajar. Empecé a trabajar en su obra. Empecé a trabajar lo que Él quería para mi vida y para mi esposa, para mis hijos. Y la empresa empezó a funcionar. Ahora, ¿cómo llegó esta empresa? Este camino a la victoria, ¿no es cierto? Caleb, en su palabra, dice que solicitó su tierra. Esta es una historia que vamos a leer ahora en el libro de, ¿no es cierto?, de Job. Pues don Josué, esa es otra historia, después se las cuento. De Josué, hay una historia que ahí relata de que en una oportunidad Caleb, ¿no es cierto?, habla con Moisés a la edad de 40 y algo años, y Moisés le hace una promesa y le dice: Caleb, al final de todo esto, cuando lleguemos a la tierra prometida, yo te voy a entregar una parte para que tú la administres. Y esa será una montaña. Entonces, cuando pasan los años y llega Caleb más o menos a los 85 años, Caleb le dice a Josué: Josué, oye, Moisés me prometió algo, ya llegamos al final, yo quiero lo que Moisés me prometió. Y Caleb le dice: ok, pero tómalo tú. Sube a esa montaña, a ese gigante, y echa a los que están ahí y toma lugar que te corresponde. Toma el lugar que te corresponde. Y eso lo tenemos, ¿no es cierto?, en lo mismo que me decía a mí cuando vi este logo, ¿no es cierto?, que me dijo: Señor, esta es tu montaña, la que yo te ofrezco, pero tú eres el encargado de tomarla. Ese es tu gigante. Y ese gigante tú lo tienes que vencer. Yo te voy a dar las herramientas, pero tú tienes que estar en ese lugar y tú tienes que vencer, porque tú eres un hijo de Dios y tú tienes todas las herramientas para ir a vencer. Entonces, en esa oportunidad, mi esposa la que siempre me apoyaba, y me decía: Richard, tú has formado empresas para muchas otras personas y todas estas empresas han crecido. ¿Por qué tú nunca has formado una empresa para ti? Y yo tenía temores. O sea, Señor, ¿cómo? No tengo dinero, no tengo cómo, no tengo un respaldo. Y mi esposa me decía: Richard, oremos. Oremos al Señor. Si tú tienes las capacidades, formaste muchas empresas para otros y las empresas crecieron y hoy en día existen y están. Forma la tuya. Y formamos esto. Y ahí vamos, ¿qué nos dice Josué 14 del 6 al 9? Busquemos Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. ¿La tienen? ¿Sí? Ya, del 6 al 9. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Clara la historia, ¿no es verdad? Lo que escuchábamos en la canción en un principio: toma ese monte. Y es lo que a mí me ocurrió en ese minuto. Después de haber pasado por muchas empresas en las cuales yo presté servicio, el Señor me decía: esto es lo que yo te prometí. Y esto va a ser tuyo. Pero tú, sírveme. Y ten confianza en mí. Porque en mí está la victoria. No hay otra.
para nadie que confíe en el Señor, las puertas están cerradas. Todo lo contrario. El Señor les tiene una puerta abierta para cada uno de ustedes. Pero el tema es servir al Señor. Y que sea el Señor el que ponga en sus corazones, ¿no es cierto?, el momento de la victoria. Cuando el Señor a usted le va a decir, esto es de ustedes. Para esto yo te quería. Y ustedes van a sentir y van a decir, Señor, gracias. Muchos de nosotros podemos en este minuto estar pasando situaciones tal vez complejas o pensando, ¿cuál va a ser mi futuro? Piensen en el Señor. Piensen en Caleb. Imagínense, 40 años tenía cuando Moisés, ¿no es cierto?, le ofrece este sueño, esto que él iba en algún día a obtenerlo. Continuemos con el 10 y el 12. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Este logo que está aquí es mi gigante. Es una empresa inmensamente grande a nivel nacional. Y cuando a mí me llama una amiga, yo había formado esta empresa en la cual le estoy comentando en el año 2014 y no tenía ningún cliente. Yo oraba al Señor y le decía, Señor, si tú me diste esta empresa, yo no voy a ir a buscar clientes. Yo sé, Señor, que tú me vas a traer los clientes que yo necesito. Y estaba en eso cuando me llega un llamado telefónico de un amigo y me dice, Richard, ¿tu empresa está con todas las autorizaciones al día? Sí. ¿Tiene todos los permisos? Sí. Ya me dice, vas a ir a una parte a hablar con una persona, no te quiero decir qué empresa es, y te van a permitir licitar. Hasta ese minuto yo no sabía la empresa. Yo digo, Señor, ¿qué empresa? Y me da un teléfono, llamo a la persona y la persona me dice, sí, mira, justo estamos a punto de licitar, me gustaría juntarme contigo, ven a conocer la empresa. ¿Dónde está? En tal parte ahí en la Panamericana Norte. Y voy al lugar. Y cuando voy entrando, me encuentro con un tremendo gigante. Hectáreas, pero enormes. Ahí está la mina, está todo, pero es una tremenda, tremenda empresa. Y cuando yo la vi, en ese minuto no les puedo mentir que tuve temor. ¿Cómo yo voy a tomar esta empresa? ¿De dónde voy a sacar gente para prepararla, capacitarla, comprar uniformes, comprar vehículos, todo lo que significa estar en una empresa de esa envergadura? Y me pasan las bases en las cuales yo tenía que postular. Y postulo. Y cuando yo leo las bases, y ahí es donde viene la parte del Señor, que la verdad es que es impresionante, que hasta el día de hoy, muchos de los ejecutivos, quedan muy pocos de los de esa época, porque todos se han empezado a ir y quedan 2 o 3 de los de esa época cuando yo llegué recién a Polpaico. Y me dicen, perfecto, vamos a tener una reunión. Y yo leo las bases y las bases decían, dice tal cosa, el monto en ese minuto, le voy a hablar más o menos de cantidad para que vean lo que significa esto. En ese tiempo eran como algo de 20 millones. Entonces yo leí las bases y decía que había que pagar una boleta de garantía del 10% de la facturación. Yo sacaba la cuenta, 10%, 2 millones, dije, me los consigo prestado con algún amigo o algo y pago esa boleta de garantía. Y me llevan a la reunión. Postulamos, pasó como un par de meses y me vuelven a llamar nuevamente a reunión.
Y ahí estaba el presidente de la compañía a nivel nacional, que en ese tiempo los dueños eran suizos, y varios gerentes que estaban ahí. Y me dicen, mire, nosotros hemos creído en lo que usted nos está ofreciendo. Y por lo tanto hemos decidido y usted se gana en este minuto la licitación. Yo no quería creer, porque veía los otros empresas gigantes que estaban ahí y yo era así. Entonces me dicen, ya, perfecto, así que veamos lo de la boleta de garantía. Ya le digo, sí, son como 2 millones y me dice, ¿cómo 2 millones? Lo que dice ahí las bases, me dice, pero ¿cómo? ¿Usted leyó bien las bases? Sí, me dice, parece que no las leyó bien. Ahí dice el 10% de la facturación del contrato y el contrato es por 2 años. Por lo tanto, es el 10% de la facturación de los 2 años. O sea, estábamos hablando de una cifra estratosférica para mí, que era imposible. 200 y tanto, 300 millones. Una empresa nueva, como ustedes pueden saber, un banco no le puede dar cuenta porque es nueva. Usted tiene que tener un tiempo tributario para que recién el banco le ofrezca cuentas corrientes y todo lo que significa. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad. Y yo le digo, mire, yo soy pyme. No tengo de dónde sacar. ¿Cómo hago esto? Si no, para mí no, es imposible. Y ahí se para este señor, el que era el presidente, y le dice a los demás, ¿es factible echar atrás esto? Le dicen, no, porque está por escritura. No, pues eso no se puede. Entonces me dice, ¿sabe? Lo vamos a llamar nuevamente y vamos a ver cómo solucionamos este tema. Pero en este minuto no podemos. O sea, aquí no existe ningún proveedor que entre a esta empresa sin pagar la boleta de garantía. Y yo me fui a la casa totalmente desmotivado. Y llego a la casa y le digo, Tatiana, ¿sabes qué? Y le conté, pues. Y Tato me dice, Richard, de rodillas, clamémosle al Señor. El Señor te prometió esto, el Señor te lo va a dar. Pasaron unas 4 semanas de esto y me vuelven a llamar. Y ahí cuando escucho esta canción, la que escuchábamos al principio, dame ese monte, yo dije, Señor, esto es mío. Y llego allá y me presento en la reunión, estaban los mismos personajes y me dice el presidente de la compañía, me dice Richard, me dice, ¿tú entiendes que te estamos entregando una empresa que vale millones de dólares? ¿Cuál es tu respaldo? ¿Cómo tú me prometes que vas a cumplir el contrato? ¿Cuál es tu respaldo? Entonces yo vengo y digo en ese minuto, Señor, ¿qué digo? Señor, ¿qué le contesto? Y el Señor me pone en mi corazón y me dice, ¿cómo que le contesto? ¿Quién es tu socio? Señor, digo, tengo que decir eso. Te estoy diciendo. Y yo le digo, miren, ustedes leyeron la escritura de la empresa. Ustedes vieron los socios que somos 2, ¿sí? Dentro de esa escritura, los socios, alguno de ellos en el nombre tiene la sigla JC. No. Bueno, él es mi socio. Me dice, ¿cómo tu socio? Sí. Ese es mi socio mayoritario, mi respaldo. JC es Jesucristo. Y me quedan mirando. Y todos miran al presidente de la compañía, ¿qué es lo que iba a decir? Y él me mira y me dice, no, Richard, con esto me mataste. Me mataste. Nunca, te prometo, en mis años, nadie me había dicho algo así. El contrato es tuyo y tú no tienes que pagar boleta de garantía. Y hasta el día de hoy, casi 10 años. 10 años que el Señor me ha honrado en ese lugar y ha hecho cosas maravillosas. He podido compartirle. La verdad es que yo donde estoy siempre comparto. Y hay gerentes todavía de esa época que cuando me saludan, lo primero que me preguntan y me dice, Richard, ¿y cómo está tu socio? Yo le digo, ahí está, gracias a Dios, sigo acá. Gracias a Dios. Hay un jefe de seguridad que es el jefe de seguridad corporativo, que
él es realmente, cuando converso con él, yo sé que el Señor va a hacer una obra en su vida, porque cuando me llama por teléfono, me pregunta de inmediato, Richard, ¿cómo estás? Y yo le digo, muy bien, gracias a Dios. Y me dice, eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta, gracias a Dios. Y un día que estaba con un tema de preocupación, cuando empezó este tema de Olger, yo ese día estaba con mi mente medio preocupado, y él sabía de esto, me llama, y ese día yo no le dije gracias a Dios, sino que le dije, estoy con pena, y me dice, Richard, pero falta algo. Y no entendía, ¿cómo falta algo? Sí, pues falta algo que me dice siempre. Ah, gracias a Dios. Sí, eso lo estaba esperando. Y eso es el Señor. Solamente el Señor el que hace las cosas perfectas. Pero uno tiene que confiar en Él. Y eso es JC y ese es mi gigante. Ese gigante que hoy día, cada vez que yo entro a la empresa, voy a reuniones con los gerentes, con todos los personajes que dirigen toda esa empresa, ellos me miran y se ríen. Y hubo un cambio que no soy yo el que hice ese cambio. ¿Por qué? Porque cada vez que yo estoy fuera, yo le oro al Señor y le digo, Señor, por favor, pone vigilantes gigantes en ese lugar, que cuiden a mis guardias y cuiden la empresa. Y hasta el día de hoy ha sido así. Nunca, jamás el Señor me ha fallado. Nunca. Y sigo ahí. Y a través de esa empresa, y por eso es la confianza en el Señor, que el servicio que yo he prestado ha sido de buena calidad, que empezaron las otras empresas de los lados, ellos a llamarme. Don Richard, ¿sabe que supimos que usted maneja? ¿Podría venir a una reunión a nuestra empresa? ¿Qué posibilidades que usted preste servicios acá? Ok, y así he tomado 1, 2, 3, 4 empresas, todas alrededor, pero no la he buscado yo, ha sido el Señor. Que el Señor es el que honra. Él es el que a uno lo pone en la brecha. Pero uno debe poner la confianza plena en el Señor. Por lo tanto, el camino a esta victoria, ¿no es cierto?, es la confianza que nosotros podemos y ponemos en el Señor. Y el Señor me dio una promesa en esa época, que la promesa está en Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8, si la podemos buscar. Y la verdad que eso me ha afirmado hasta el día de hoy, en esa promesa que el Señor ha dado a mi corazón y que yo me he afirmado completamente a ella. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo conozco tus obras, dice. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Y eso es, esa puerta abierta. Y dice, no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. ¿Y cuál es el nombre? Jesucristo. Igual JC. Jesucristo. Ese es el nombre. Y eso yo no lo he olvidado. Ni mi esposa, ni mis hijos. Y eso va a continuar. Entonces, ¿qué es lo que nunca debemos olvidar? Lo que nunca debemos olvidar. Ya estamos, parece, en el tiempo. Hoy día vamos a hacer vigilia hasta las 11, me dijiste, ¿no? Sí. Claro, ya. Lo que nunca debemos olvidar, dice. Yo les puse este monito aquí. No importa que bien te esté yendo. Nunca olvides cómo empezaste. Nunca olvides cómo empezaste. ¿Ya? ¿Y cómo empezaste? La pregunta, ¿no es cierto? Siempre de la mano de Dios. Siempre de la mano de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de ustedes. Lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo ha hecho en el caso, ¿no es cierto?, de este señor Penny y de muchos otros, muchos.
lo puede hacer en cada uno de ustedes. En cada uno de ustedes. Depende mucho de cómo ustedes tengan en su corazón la palabra de Dios. Si realmente creen. Crean en mí, dicen, ¿no? ¿Les parece? Oremos al Señor. Padre amado, en esta noche, Señor, ¿cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no darte gracias por cada una de tus bendiciones, por tu misericordia, papá? Yo en esta noche, Señor, te pido por cada uno de estos jóvenes, Señor, que tú pongas tu mano maravillosa, Señor, sobre cada uno de ellos, papá. Que ellos, Señor, puedan entender que tú eres la única, Señor, la única puerta en la cual ellos tienen que abrir. El camino correcto que ellos deben seguir, papá. En esta noche, Señor, yo te pido que mandes un bálsamo desde el mismo cielo, Señor, que caiga sobre cada uno de estos jóvenes. Yo les bendigo en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el Espíritu Santo toque los corazones de cada uno de ustedes en esta noche. Que se vayan de este lugar no como llegaron, sino que con una visión totalmente diferente, una visión donde el Señor les muestre el camino a cada uno de ustedes. El Señor es soberano y los tiempos son los de Él, no los nuestros. Confiemos en esta noche que el Señor va a tomar sus vidas y ya las tiene bajo su control. Él un día dio su vida en esa cruz por cada uno de nosotros. Derramó una sangre maravillosa, una sangre preciosa por cada uno de nosotros. Y en esta noche el Señor les dice: vengan, les amo. Mis brazos están abiertos. Les amo a cada uno de ustedes. Y esta noche es la noche en la cual ustedes deben entregar completamente el corazón al Señor y decir: Señor, heme aquí. Aquí estoy. Heme aquí. La mies es mucha, dice, los obreros poco. Pedí al Señor de las mies, dice, más obreros, Señor. Y en esta noche, Señor, yo declaro aquí, Señor, que cada uno de estos jóvenes, Señor, va a levantar brechas para ti, papá. Van a ser atalayas en cada uno de esos lugares donde ellos residen, donde ellos trabajan, donde ellos viven. Vengan, dice el Señor esta noche. Vengan. La puerta está abierta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice. El que escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre maravilloso, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hemos llegado entonces al final de esta reunión. Gracias, Señor, por este tiempo. Y bueno, las personas que vinieron por primera vez, recuerden que esta reunión siempre se hace los miércoles, también en los días lunes hay reunión, así que quien la invitó, pónganse en contacto, es importante, porque hoy el Señor les habló a ustedes, así como nos habló a todos, y el Señor quiere seguir hablándonos, así que están cordialmente invitadas. Así es. Y hemos llegado al término de la reunión. Queremos despedir a las personas que están en Zoom, darle gracias a Dios por este miércoles. Y que en nuestro corazón, ¿cierto? Ahí está, mira, Boris Castro con Jessica, la Jessica, Jairo, Miriam. Sí, ahí le cantamos cumpleaños. Que Dios les bendiga a todos y no olvidemos, ¿cierto?, que Dios quiere hacer algo maravilloso en nuestros trabajos, para que oremos y veamos el trabajo no como solamente aquel lugar que Dios me ha dado para tener mi provisión, ¿cierto?, sino que también como ese campo misionero donde podemos
compartir del Señor para que muchos le conozcan. Que Dios les bendiga. Hasta luego. ¿De dónde viene mi socorro?